Saludamos a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, damos al Eterno y a todos aquellos nuestros hermanos también que se unen a este espacio de tiempo de oración, de orar por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos en los cuales vivimos en estas partes del mundo, nos es tan fácil que cada uno de nosotros nos ocupemos en los quehaceres de la vida, entretenimientos, en pasatiempos o en trabajos y en todas aquellas cosas en las cuales aquí de una forma u otra nos pueden desconectar de la realidad en la cual la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está pasando. Entonces tenemos que tener nosotros el cuidado de que no nos olvidemos, de que no hagamos nosotros oído sordo a la situación que prevalece en otras partes del mundo concerniente a nuestros hermanos, aquellos nuestros hermanos que profesan cristiandad, aquellos que también han sido lavados con la sangre del Cordero. La persecución no ha menguado, la persecución sigue en aumento en contra de nuestros hermanos en diferentes países del mundo, tanto en los países comunistas como también en el país ateísta de donde reina el control por medio de un gobierno en lo cual niega la existencia de nuestro Dios, como lo es el país de Norcorea, el país de China y alguna de las repúblicas, una de las también provincias de Rusia, como lo es también en Vietnam. Pero decíamos esto por cuestión de que nos es tan fácil olvidarnos de nuestros hermanos, porque nos podemos entretener en tantas cosas en las cuales reducimos solamente la iglesia a nuestra área, a nuestra congregación, y eso no nos beneficia en lo absoluto. El pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sigue bajo una presión tremenda en otros países. Por ejemplo, si miramos el suceso que pasó este fin de semana en uno de los países de las provincias de Rusia, o más bien en Rusia, nos es triste y lamentable mirar la situación que prevalece con nuestros hermanos en aquellos lugares donde nosotros pensamos y creemos que no va a suceder absolutamente nada negativo, pero sin embargo nos damos cuenta continuamente de las muchas situaciones en las cuales se encuentra la iglesia del Señor Jesucristo. Digo que los ataques a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia cristiana, siguen en aumento por diferentes grupos terroristas. Decía que, por ejemplo, les mencionaba que este fin de semana pasado, en la República Rusa de Dagestán, al sur del país, sinagogas e iglesias ortodoxas fueron atacadas con bombas Molotov y con rifles de alta potencia, donde la policía tuvo que confrontar a los terroristas, en los cuales la cifra de muertos llegó muy alto. Entonces, este es solamente uno de los muchos sucesos que han estado pasando en contra de las iglesias, de la iglesia cristianas en diferentes partes de diferentes repúblicas en el continente africano, lo como es en Chad, en Nigeria, por medio de los grupos terroristas como el Boko Haram y también otros grupos más en los cuales siguen continuamente atacando al pueblo de Dios, al pueblo que profesa cristiandad. Y nosotros debemos de mantenernos en oración, seguir orando, seguir nosotros manteniéndonos fuertemente orando por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ya que la iglesia de nuestro Señor es una, y sin embargo el mismo Maestro lo declara diciéndonos: en el mundo tendréis aflicción, en Juan capítulo 16, versículo 33, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. En el país de Afganistán, donde tiempo atrás había sido derrotado el extremismo islámico por medio del Talibán, el haber ahora estado otra vez bajo control, la iglesia cristiana sigue siendo oprimida. Vamos a orar por nuestros hermanos que se encuentran en el país de Afganistán. De igual manera en Algeria,
sigue habiendo fuerte presión en contra de la población cristiana. Igual también en Burkina, seguimos nosotros orando por todos y cada uno de nuestros hermanos en la República Democrática del Congo. De igual manera, los diferentes grupos yihadistas siguen lanzando ataques a iglesias cristianas. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a orar. Todo lo que aquí nosotros presentamos es con el propósito de que nos unamos en oración, de que nos unamos a seguir orando y buscando la guianza y la dirección del Eterno con fortaleza espiritual para todos y cada uno de nuestros hermanos en los cuales se encuentran bajo una situación difícil. En el país de Irak, el grupo terrorista ISIS sigue atacando a los diferentes regiones y iglesias o regiones donde hay y cristianos, no solamente centros o congregaciones, centros de reunión de cristianos, sino aún también a familias y a individuos en los cuales si se detectan como cristianos son perseguidos y a la misma vez son llevados muchos de ellos no solamente a la aflicción, sino aún también hasta la muerte. De igual manera, seguimos mirando la situación difícil en la cual siguen nuestros hermanos confrontando en el país de Siria, especialmente por medio de grupos terroristas o islámicos extremistas, en los cuales, vuelvo a repetir, siguen trayendo persecución a nuestros hermanos, tanto en Afganistán, como lo es en Irak y como lo es también en Siria. Y aún también, ¿verdad?, el grupo terrorista Hezbollah, que opera en el país de Líbano o en el país de Líbano, especialmente aquellos nuestros hermanos que se encuentran al sur y aún en la misma capital de Líbano, en Beirut, ellos siguen sufriendo hostigamiento y presión y aún persecución por medio de estos grupos terroristas Hezbollah. ¿Qué podríamos decir de aquellos nuestros hermanos que se encuentran también, como ya mencionamos, en alguna de las repúblicas de Sudáfrica, donde siguen sufriendo persecución por diferentes grupos terroristas? Entre ellos se distingue el grupo terrorista, el Boko Haram. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Altísimo, vamos a rogarle al Señor que traiga fortaleza, bendición a nuestros hermanos. De igual manera, miramos en Pakistán, donde meses atrás hubo ataques a iglesias cristianas, muchas de ellas fueron encendidas, pero eso no ha menguado, sino que sigue aún la persecución a nuestros hermanos en el país de Pakistán. ¿Qué podríamos decir de Irán? De Irán, donde aunque la iglesia en Irán sigue creciendo, pero va creciendo bajo un precio alto también de persecución. Todo lo que de parte de Dios debemos cada uno de nosotros es motivarnos a orar por nuestros hermanos que están en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, tanto aquellos que sufren por medio de los grupos extremistas islámicos, terroristas, como también aquellos que sufren por medio de gobiernos opresores, donde no hay protección legal para el cristiano. Así que nosotros, como pueblo de Dios, en estas partes del mundo, vamos a levantarnos en oración y orar por el pueblo de Dios, orar por el pueblo de nuestro Señor Jesucristo, por su iglesia que sufre en diferentes partes del mundo. Una de las cosas que tenemos como pueblo de Dios en estas partes del mundo es tener el cuidado de no ignorarnos, de no ignorar a aquellos nuestros hermanos que se encuentran en persecución. ¿Qué haríamos nosotros si estuviésemos en persecución? ¿Cuál sería nuestra fidelidad a nuestro Dios? En el tiempo presente en el cual nos encontramos en estas partes del mundo, nos es muy lógico el pensar que nunca la iglesia en estas partes va a sufrir dolor o va a sufrir persecución. Pero lamentablemente la situación se está poniendo muy difícil. El sistema
gubernamental está cambiando muy rápido en contra del cristianismo en estas partes del mundo. Entonces, en Europa, de igual manera, donde está creciendo fuertemente la religión islámica y el extremismo islámico también, y reforzados ya grupos aliados a los yihadistas, especialmente al grupo terrorista ISIS, en lo cual vamos a nosotros en un espacio de tiempo corto a mirar ya de cerca o aún palpar, si es que aún nos tocase de experimentar alguna situación difícil en la cual no queremos esperar que no suceda, para luego poder entender y buscar la guianza y la dirección de Dios y la bendición del Altísimo por aquellos en los cuales se encuentran en persecución. Vamos a unirnos cada día, cada uno de nosotros, a orar por la iglesia que sigue sufriendo ataques por medio de grupos terroristas en diferentes partes del mundo. En el tiempo que nosotros estamos y en el país en el cual nos encontramos, tenemos prosperidad, todavía tenemos libertad de expresión. Vamos a usar esta libertad de expresión que tenemos para nosotros hacer lo que es conveniente hacer. En nuestros espacios de tiempo de reunión, provocarnos a orar por nuestros hermanos. Vuelvo a repetir, por nuestros hermanos que se encuentran en persecución. No hay un lugar en el cual nosotros podamos decir que vamos a estar liberados o que no vamos a tener en un tiempo u otro que experimentar un cierto tipo de persecución, no solamente espiritual, sino a la misma vez también va a llegar el tiempo, si es que Dios lo permitiere, que algunos de nosotros tuviésemos de pasar o sufrir la persecución o la aflicción física. Pero ¿para qué vamos a esperar? ¿Por qué no nos unimos en oración? ¿Por qué no buscamos la guianza y la dirección del Altísimo? ¿Por qué no levantar nuestro clamor a nuestro Dios por todos aquellos nuestros hermanos que siguen sufriendo persecución? Así que, mis hermanos, nosotros los invitamos para que no pierda usted la visión, no caigamos en esta trampa aún del materialismo y del cristianismo dominal, donde ha perdido el sentido de la conciencia, el dolor, y aún no se compadece por nuestros hermanos que en otras partes del mundo sufren persecución. Así que los invitamos, vamos a unirnos, vamos a orar por nuestros hermanos, tanto aquellos que están en las repúblicas, en alguna de las repúblicas, como mencionamos, Nigeria, el Chad, donde sigue apretando fuertemente la persecución, como es en los diferentes países del Medio Oriente, en los países comunistas y aún en los países como de Europa, donde, vuelvo a repetir, la iglesia sigue sufriendo persecución. Y nosotros vamos a clamar, vamos a pedirle a nuestro Dios por su bendición, por protección, por fortaleza, que Dios fortalezca a todos y cada uno de aquellos nuestros hermanos que en este tiempo siguen sufriendo persecución. Así que nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, te damos honra y te damos gloria, Señor Jesucristo. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Nos has dado la bendición de estar en estas partes del mundo, Señor, te damos muchas gracias por ello. Pero te pido, mi Dios, que nos ayudes para que nosotros no nos olvidemos, no caigamos, Señor Jesús, en un adormecimiento espiritual y dejar, mi Dios, por causa del materialismo en estas partes del mundo, de enfocarnos en aquellos nuestros hermanos que sufren en otras partes del mundo. Le pedimos bendición por nuestros hermanos que sufren en el país de Corea del Norte, en los países comunistas, aún en el país, Señor, de la India, en los países del Medio Oriente, que siguen sufriendo tanto ahí como en África por medio de grupos terroristas islámicos. Te pedimos protección y bendición por tu iglesia. Pedimos también, Señor Jesucristo, por tu iglesia, en las cuales también en diferentes países en Centroamérica, como al sur del país de México, siguen nuestros hermanos sufriendo persecución. Nosotros te rogamos, te pedimos por fortaleza y protección por cada uno de ellos. Nótalos de valentía,
y de coraje espiritual, Señor, para que ellos puedan soportar la presión de sus opresores. Y te pedimos también, Señor, tú nos dijiste orar por los que os persiguen. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia, de compasión. Se han movido los corazones de aquellos en los cuales buscan el mal y la destrucción de tu iglesia. Te pedimos, Señor Jesucristo, también por ellos. Y pedimos también, Señor, por nuestros hermanos en los cuales siguen, Señor Jesucristo, guerreando y peleando, llevando las buenas nuevas, arriesgando sus vidas en diferentes lugares de hostilidades. Nosotros pedimos protección y fortaleza por todos y cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y guárdanos, mi Dios, te vuelvo a rogar y a suplicar, guárdanos a nosotros como iglesia en estas partes del mundo. Guarda nuestro corazón en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en persecución, especialmente en este tiempo por medio de diferentes grupos terroristas. Así que el Señor grandemente los bendiga.